Miro por la ventana y me invade una sensación de desamparo. Al calor de lo que alguna vez fue, navego por espacios imprecisos que solo requieren de mi memoria y ensoñación. No todo fue en vano. Alguna vez ese mate lavado o ese café frío hicieron de mí la construcción de una ficción rutinaria. Escribo bajo la llave secreta de quien se siente alejado de toda construcción verosímil. Escribo sin detenimiento ni orden. Escribo sin renglones. ¿Qué son periodistas ustedes? Intentamos serlo, sí. ¿Lo están estudiando? ¿O ya están empezando? Nos recibimos en Éter. Yo también estudié letras en la UBA. Ah, mira. Yo soy abogado. Claro. ¿Vos sos abogado? Yo soy el que menos parece abogado, te voy a decir. Sí, ¿no? Un día tengo un problema con drogas, te voy a llamar. Le damos la bienvenida a Sin Renglones, este ciclo de entrevistas a escritores argentinos y latinoamericanos. Hoy estamos muy contentos porque nos visita Luciano Lamberti. Bueno, Luciano, muchas gracias por venir, por sumarte. A ustedes. ¿Escribís Sin Renglones? No, escribo con renglones, perdón por arruinarles el No. título del programa, pero a ver, en el sentido de que cada vez más me gustan los géneros, ¿no? Y considero que las restricciones a la hora de escribir no son negativas, sino que son positivas porque implican como dar la batalla con determinadas reglas y moverse e ingeniárselas para ser, entre grandes comillas, original dentro de un género, ¿no? Que para mí está bueno, digamos, está bueno pensar por más que uno después vaya a romperlo, pero en las reglas del género. Yo me hago todas estas preguntas porque doy clases, básicamente. A lo mejor no me las haría si no tuviera que hablar de ello, ¿no? Pero ¿qué significa escribir terror? ¿O qué significa escribir fantástico? ¿O cuál es la tradición en la que yo estoy escribiendo? Me parece que está bueno saberlo, ¿no? Después sí, te podés mover con plasticidad, pero ponele, Borges era un escritor de género, ¿no? O sea, es un escritor de fórmulas. Escribía un cuento a la manera de la gauchesca, un cuento policial, un cuento fantástico, ¿no? Y los escritores que él admiraba eran todos escritores de tipo Stevenson, Chesterton, eran todos escritores populares, digamos, que hacían género, ¿no? Obviamente le daba una vuelta muy, muy interesante, pero pensarse ahí adentro me parece que está bueno. ¿Escribís a mano, por ejemplo? No, escribí una compu. Directamente en compu. Sí, empecé escribiendo, me compré mi primera máquina de escribir todavía en la primaria. Yo siempre sabía que iba a ser escritor. Siempre escribí, siempre me encantó. Al principio me gustaba más la idea del escritor como cosa romántica y de la figura del escritor más que escribir en sí mismo. O sea, me encantaba escribir, pero y el ruido de la máquina. El ruido de qué sé yo. Entonces, cuando estaba todavía en la primaria, vendiendo pastelitos que hacía la mamá de un amigo en el barrio, me compré un Olivetti de plástico blanca espantosa, y después con eso y otra guita la cambié por una eléctrica que ya era como una innovación impresionante porque podía borrar, ¿no? Implicaba ya la noción de corrección, ¿viste? Igual cuando uno empieza a escribir no le interesa corregir, quiere ir para adelante y acumular hojas y qué sé yo. Y después ya le empecé a robar la compu que tenía mi viejo. Mi viejo compró una compu para facturar para la carnicería. Mis viejos eran carniceros. Y tenía un procesador de texto muy prehistórico, pero empecé a escribir ahí, a imprimir en la impresora de puntos, pero
Ponele un libro, sí, yo sentía que estaba muy adicto a internet, y un libro mío que se llama El loro que podía adivinar el futuro. Lo escribí para no distraerme con las redes, lo escribí en máquina de escribir en el 2012, ¿no? Y estuvo bueno. Ahora lo que hago es escribir en la compu, pero desconectado, ¿no? Apago el teléfono, o sea, el teléfono lo pongo en silencio y escribo en un estudio que tengo en mi casa, que está como separado unos pisos del lugar donde está mi familia, y cuya único acceso a internet es un cable que yo mismo tiré del piso, la vieja usanza. el viejo cable. Para tener buena señal para dar clases, conecto directamente el router a la compu. Entonces saco eso y no tengo internet. Y me sirve hacerlo 2 o 3 horitas todas las mañanas, estar sin internet. La concentración es maravillosa. Pero a mano muy poco. Últimamente, a la hora de tomar notas, me mando mensajes de WhatsApp a mí mismo. Mirá. mis mensajes de WhatsApp, mi otro yo, Una conversación. me manda tipo, Lamberti, fíjate acá, que tienes que trabajar esto. Eso es lo más modernoso que hago, pero en general escribo en la compu, y me parece que la compu para los escritores es un salto, ¿no? Vos ves los escritores, ponele García Márquez, o escritores que vieron el paso de la máquina a la computadora, y escribían mucho más rápido, básicamente, porque imagínate, podés hacer 8 versiones de un cuento, ponele. Imagínate hacerlo a máquina, ¿no? Es un trabajazo. Sí, implica como esa, ¿no? Más como ese retrabajo. Oh, sí, pero es terrible. Bueno, está la anécdota de la mujer de Tolstoy, que no sé cuántas veces pasó La guerra y la paz a mano. Una locura. ¿No? Porque Tolstoy decía, no, hay que cambiar este punto de vista. Oh, todo 1500 páginas, una cosa demencial. Pero para mí me parece fantástico, y todo lo que sea innovación tecnológica que sirva, que yo considere que sirve, la agarro. Y mencionabas esto de los géneros, de cómo te da toda esta dimensión y matiz. ¿Por qué en tu caso el terror o el fantástico? No sé muy bien. Yo venía empecé escribiendo poemas, empecé escribiendo cuentos locos cuando era niño. Después escribí poemas en la facu, y eran poemas narrativos. Entonces una amiga me dijo, para escribir poemas narrativos escribí cuentos, ¿no? Entonces empecé a escribir cuentos, y eran cuentos realistas. El libro se llamó El asesino de chanchos, y eran cuentos realistas sobre lo que yo pensaba que eran lo que había dejado el menemismo tras de sí, digamos, que está como contenido en cosas no explícitas en el libro, tipo las fábricas cerradas que son el paisaje del libro, o esta idea de no future de los personajes, que son como adolescentes en los 90 en pueblos del interior, viste, esa cosa medio depresiva, película indie, ¿no? Bueno, y cuando terminé ese libro dije, bueno, voy a escribir otro, pero no tenía ganas de seguir repitiendo esa formulita, y me parecía que era interesante recuperar a los escritores con los que yo había empezado a leer y que me habían deslumbrado cuando era niño, ¿no? ¿Cómo quiénes? Y los de siempre, Bradbury, Cortázar, Quiroga, digamos, que son escritores de fantástico, y son escritores que trabajan fuerte con los géneros,
por más que en algunos casos esté más disimulado, pero esos tres son escritores de género. Después también leía muchas las antologías estas que salían, que eran españolas, me parece, de horror. Estaba Horror 1, Horror 2, Horror 3 y así. Todas tenían un cuento de Stephen King. En esta casa Stephen King es eminencia. Ay, qué bueno que nos hemos encontrado. Y entonces agarré y dije, bueno, ya tengo experiencia en trabajar el realismo, ¿no? En representar, que a mí me parece que es un problema que está bueno, cómo representar una escena, cómo hacerle creer al lector que eso está pasando. Entonces voy a mezclar eso con estos escritores que yo un poco había dejado por vergüenza de leer durante mis años en los que estudié letras, porque era un poco vergonzoso leer a King, ponerle en letras. Yo me escondía en el baño para leer a King, para consumir King. Y entonces volví a leerlos y los repensé y escribí un libro que ya trabajaba sobre esa perdón, sobre esa idea del fantástico, pero un fantástico que yo pudiera sentir propio, ¿no? Porque es un problema cuando empezás a escribir género. El problema es que como la tradición es más anglosajona, uno tiende a pensar en ejemplos que transcurran lejos, y yo quería situarlo en Argentina y en el interior. Entonces esa fue como mi salida para sentir lo propio, ¿no? En algunas de tus novelas como que se desarrolla, así como decíamos, en pueblos o alejados o más inhóspitos, y vos sos de San Francisco, Córdoba, y hay una parte en La Maestra Rural donde se dice que acá hay ciertos sitios, mares de tedio, aliviados por el horror, eran mucho más propicios para la exploración de uno mismo que las grandes ciudades. ¿Cómo crees que influyó en tu escritura, o sea, tu lugar donde transcurriste tu infancia? Fue una decisión medio política, digamos, ¿no? La de, por un lado, yo considero, racionalmente fue una decisión política porque yo tenía 20 y pico y era muy amigo de Federico Falco, y los dos leíamos muchos escritores porteños de la época y nos gustaba mucho lo que hacían, pero nosotros no teníamos los mismos problemas y el mismo paisaje en la cabeza y las mismas inquietudes, y leíamos a escritores como Faulkner o como estos escritores norteamericanos de la white trash, digamos, como Carver o a Pavese o a Natalia Ginsburg, y ahí había una solución para sentir que uno estaba siendo, no sé, medianamente honesto con lo que hacía, ¿no? Que habíamos elegido trabajar con este mundito que conocíamos, ¿no? Después, qué sé yo, cada uno se fue diversificando y por ahí no todo lo que escribo transcurre en el interior, pero un poco sirve porque, bueno, esa frase de la maestra es un poco un robo del epígrafe de 2666 de Bolaño, que es una frase de Baudelaire que dice: un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento, ¿no? Pero la experiencia
la experiencia de crecer en una ciudad chica o en un pueblo muy cerca del campo, descendente de piamonteses y esa clase de mundo muy del gótico sureño también, ¿no? Como conservador, políticamente conservador, misógino, homofóbico, todas las grandes virtudes. Ahora vuelvo a San Francisco y digo, qué maravilloso lugar para criar a tus hijos, ¿no? Porque es como todo idílico, mariposas amarillas flotando. Pero me fui como muy enojado del lugar. ¿Hace cuánto te fuiste? No, hace un montón, hace como 27 años. Me fui a Córdoba a estudiar letras y me quedé ahí un tiempo, unos años, y después me vine acá a Capital. Pero cuando me fui era como esa cosa adolescente, tipo, son todos caretas, ¿no? Como que sentía que lo único que importaba era la guita y la posición social y desfilar por la calle principal con un buen auto, y no era la vida que yo quería para nada, ¿no? ¿Veías también quizás como Buenos Aires como ese centro editorial como para publicar o con cierto movimiento literario? Yo nunca tuve problemas para publicar. Soy como una especie de bendecido de Dios, porque todo el mundo tiene... a todo el mundo le cuesta llegar a la cuestión de la publicación, es siempre un problema. Pero siempre se me fue dando, y justo agarré como un momento de transición del mundo editorial que se produjo gracias a Internet, ¿no? Porque en la era pre-Internet, tu libro, si no salía en los suplementos culturales porteños, no existía, ¿no? Era como en La Nación, en Revista en Clarín, ¿viste? Era como que no... Internet fue cambiando un poco esa dinámica, sobre todo la aparición de los blogs, ¿no? Gracias a los blogs, yo tenía uno, mis amigos tenían sus blogs, conocí personalmente a un par de escritores como Mayral, Terranova, Casas, Cucurto, ¿no? Escritores que me interesaban y que estaban escribiendo acá. Después hicimos partidos de fútbol interprovincial, Muy bueno. Cordobeses versus porteños. Pero yo me podría haber quedado, no es que vine a hacerme la América, digamos, vine por cuestiones personales a Buenos Aires, pero me podría haber quedado en Córdoba tranquilamente, porque no sé si hoy es tan complicado. Obviamente, yo voy a una provincia del interior y me dicen, qué complicado que es, pero, ¿no? Pero para mí hay muchas más vías que cuando yo era chico para publicar y para, ¿no? Me parece, digo, o sea, podés publicar tu libro en Amazon, lo podés mostrar en las redes. Para mí hoy las redes cumplen una función de hype en los libros fundamental, ¿no? El boca a boca sucede en las redes y uno de muchos libros se entera gracias a las redes, ¿no? Que lo ves pasar una y otra vez, lo mismo con las pelis, y terminás cayendo, digamos, y decepcionándote para otro lado. Pero me parece que son otros los modos de circulación de la información, y suplementos culturales están como medio como fantasmas, ¿no? Como siguen ahí, pero tienen un traje de caballero y están a punto de desaparecer, porque la gente busca consumos culturales por otro lado, me parece. Entonces no vine a hacer la gran Buenos Aires ni en pedo. Obviamente que muchas de las cosas yo igual doy talleres online, ponele, o sea que podría darlos desde Córdoba, pero muchas de las cosas que me pasaron gracias a venir a vivir a Buenos Aires. Tipo, llegué a Buenos Aires,
fui a buscar trabajo a Penguin para leer originales y aproveché, justo tenía una novela en la mochila y se la presenté a Gaby Franco, que era la editora de Alfaguara en ese momento, y a ella le gustó y ahí empecé a ¿Qué novela era? random. La maestra. ¿La maestra? Justo ella es poeta, entonces... Sí, la conozco. Entonces fue ahí un cruce milagroso para mí, pero digo, le encantó la novela, entonces fue una cosa muy genial. Para mí era el paso de la edición independiente a la edición más no sé, masiva. Y siguiendo con la maestra rural, con esto de citar algunas partes, también en un momento se dice que lo que se juega en las grandes batallas es el límite. Sí. Hasta dónde puede estirarse y también... No, eso lo digo en otra parte. Eso lo digo en la masacre de Kruger. Bueno, puede ser. Te agarré, Lucas. Te agarré. Es verdad. Vamos a vernos de nuevo en marzo. Pero bueno, quiero decir, está este juego entre el límite de qué es real y qué no. ¿Qué es lo que te atrae de ese límite, de ese borde? Para mí la literatura narra lo extraordinario, ¿no? Porque cuando le contamos una historia a un amigo, no le contamos hoy hice lo mismo de siempre. Le contamos ese hecho que fue extraordinario, pero no porque se haya caído un elefante del 10º piso, sino porque, no sé, vi a alguien muy lindo en el bondi, o me encontré con un ex compañero de no sé qué, ¿no? Como eso que rompe lo cotidiano, de alguna forma, ¿no? Para mí la literatura tiene que narrar eso. Estoy medio cansado de la literatura que sea igual a la vida. Para mí la literatura no tiene que ser igual a la vida, porque para la vida está la vida. Que es un embole, no tiene forma, tiene poco arco dramático, ¿no? No sabemos muy bien si esto es el clímax, ¿no? A lo mejor te morís antes del clímax, digamos, o antes de saber quién sos, ¿no? En general te morís antes de saber quién sos. En cambio la literatura tiene sentido, ¿no? Es un orden posible, sobre todo en los géneros. Es un orden posible, porque el realismo, al imitar la vida, ¿qué tiene que imitar? Me tomo un cafecito, hoy llueve, me pica acá atrás, uy, ¿será cáncer? Voy a verme al médico. Y un montón de cosas triviales que nos pasan, ¿no? El fantástico puede empezar así, pero siempre va a implicar una aventura y algo que donde se juegan cosas importantes, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa trabajar cada vez más, en contraposición a la nada. ¿Y crees que también en esos límites quizás se puede sintetizar mejor el misterio, la locura, la oscuridad que muchas veces también reina en el día a día, o que uno muchas veces siente como un orden establecido de cosas? Puede ser. Para mí lo que se revela frente a la oscuridad, la locura y demás es la madera de la que estamos hechos, digamos. Lo que se revela es la persona, ¿no? Cuando tiene que atravesar un río caudaloso, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces esa clase de experiencias límite lo que hacen es funcionar un poco como ritual iniciático, ¿no? Por más que uno sea un viejo choto, yo creo que los rituales iniciáticos o los momentos de transformación los podés tener durante toda tu vida, ¿no? Siempre va a haber la primera vez que haces algo, ¿no? O siempre vas a estar frente a determinadas pruebas que impliquen una cierta transformación, ¿no? Y muchas veces esos momentos que yo llamo ahí en la masacre, momentos límites, lo que hacen es mostrarte eso,
O sea, hacerte transformar en otra cosa o hacerte renacer. Por ahí leía que toda película de terror es un ritual iniciático, ¿no? Tiene pruebas, uno atraviesa pruebas hasta llegar a un final donde algo aprende, digamos, ¿no? Y creo que me gusta eso. Y en el proceso de escribir La Masacre, ¿cómo surgió? ¿Pensaste primero en el lugar, con esa presencia, ese peso, y después le fuiste dotando dimensión con los distintos registros y personajes? ¿O quizás viceversa, fuiste concibiendo personajes que convivieran en un mismo espacio y de ahí fuera surgiendo? No, La Masacre sí, pensé en el espacio. Cuando yo vivía en Córdoba, nos llevaron a los escritores a hacer una recorrida, como una especie de tour, por diferentes ciudades de la Sierra de Córdoba. Entonces fuimos a Los Reartes, Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Y estar en invierno en La Cumbrecita. En La Cumbrecita llegamos y nos dijeron, no somos nazis, ¿no? Lo primero que nos dijeron, ese mito de que somos nazis es mentira. Entonces dijimos, bueno. Y esa idea de pueblo, para mí perfecto, porque La Cumbrecita es, no sé si conoces. No conozco. Googlealo. Está ahí cerca de Villa General Belgrano, y es un pueblo suizo en mitad de la Sierra de Córdoba, digamos. No se puede entrar en auto, con sus casas de té, su arquitectura suiza, su paisaje maravilloso. Tiene un cementerio en la montaña, con lápidas de madera. No, es perfecto. Y un poco ahí se me empezó a incubar la idea, digamos, de trabajar alguna vez con un pueblo así. Y después, yo soy un escritor que trabaja con el espacio. Para mí el espacio es muy importante porque incluso determina la dimensión del conflicto en una historia, ¿no? Si un personaje tiene un problema de que, no sé, los conflictos son distintos en Buenos Aires y en el interior, ¿no? Sobre todo en relación a la política, a la sexualidad, etc. Y la novela la empecé a escribir en una época en que el tema de la inseguridad estaba muy en boca de todos, ¿no? Y de los medios sobre todo. Y estaba la idea en el aire de que estábamos todos descontrolados, que en cualquier momento podían entrar unos tipos a tu casa y asesinarte. Y eso sumado al paisaje de La Cumbrecita hizo contacto, digamos, y se prendió fuego. Y la empecé a escribir como novela tradicional, en tercera, digamos, y después la fui pasando a testimonios porque me parecía que era más potente y que había algo en lo indeterminado de la narración que lo favorecía. Sí, yo sentía eso y digo, claro, siento que podría estar leyendo, no sé, una crónica verídica sobre un caso excepcional en un pueblo remoto. O sea, en un momento realmente al leerla hasta me surgía eso. No sé, como si fuera Los suicidas del fin del mundo, como que, viste, sería todo, o sea, se dotaría de realidad. Bueno, lo que pasa es que el periodismo nos robó tanto que yo pensé en devolverle un poco, en robarle un poco a ellos, ¿no? El periodismo de no ficción, Capote, Walsh, ¿no? Agarró todos los elementos de la ficción y los puso a trabajar en la realidad, y me parece que está buenísimo. Y a mí me gustan mucho las películas de terror documentales tipo Ley Mungo, donde
o el proyecto de la bruja Blair, digamos, que es como la primera, que fue la más genial, donde un poco se invierte la ecuación. Entonces te hacen pasar por real algo que es ficticio, que por otro lado está en la base de la novela, digamos. Si vos lees el Quijote, hace los mismos truquitos, ¿no? Dice, en el Quijote, Cervantes dice, no, esto en realidad es la traducción de un texto árabe que yo encontré en alguna parte, entonces, que eso después lo roba mucho Borges, ¿no? Como la idea de que de trabajar con materiales que pasan por muchas manos, ¿no? Y que uno la historia la sabe la conoce de lejos, ¿no? Que además es algo que está en el fantástico desde el comienzo. Si vos lees Frankenstein, está escrito así, Drácula está escrito así, y Dr. Jekyll y Mr. Hyde está escrito así, digamos, ¿no? Como, lo cual es una mirada sobre la realidad también. Es la idea de lo fragmentario, de no poder acceder a una realidad unívoca y sólida, sino que la realidad se va construyendo por pedacitos, ¿no? Pega mucho con el fantástico. ¿Y para hechizar un cazador, cómo surgió? Surgió en principio como reescritura de Cementerio de Animales, ¿no? Y de La Pata de Mono, que es la tradición. No me quiero meter en esa, como si yo pudiera ocupar ese sitio, pero King lo ha dicho, digamos, que él con Cementerio un poco estaba reversionando, y con Salem Slot era una reescritura de Drácula, digamos. Es muy de género eso, trabajar las mismas historias, pero volverlas contemporáneas y ver qué pasa con eso. A mí me gusta mucho La Pata de Mono, sobre todo por el efecto que provoca el cuento, que es que uno ve a un cadáver que el cuento no muestra, ¿no? En el final del cuento, cuando se escuchan los pasos y los golpes en la puerta, uno está viendo el cadáver del hijo hecho pelota del otro lado de la puerta, pero el cuento no muestra nada. Dice, agarra la pata, el padre pide el tercer deseo, y cuando abren la puerta solo se ve la lluvia, ¿no? Pero hemos construido un muerto con nuestros recuerdos y con nuestros miedos personales. Generar eso me parece fantástico. Entonces, mi idea era trabajar un poco con esa tradición. Empecé escribiendo, quería escribir una novela corta muy sobre el ritual, que es una de las partes del libro, la parte que se llama Para hechizar un cazador. Quería escribir una novela corta sobre el ritual en que los padres tratan de revivir a su hijo, como esta película A Dark Song, una película inglesa creo que es un ritual de una madre para contactar a su hijo muerto. Pero lo terminé y no me convencía del todo, entonces le agregué un pedazo atrás y un pedazo adelante, ¿no? Cosa de hacer un sándwich. Y tampoco me convencía, y ahí empezó yo hasta ese momento no iba a escribir sobre la dictadura, porque escribir sobre la dictadura es como meterse en un problema, ¿no? Pero cuando me imaginé que podía ocurrir en esa época, que podía ser el detonante de la muerte del protagonista, creció como mucho a nivel simbólico, ¿viste? Como zombies, muertos que no están muertos,
muertos que no están, muertos que vuelven, todo ese ramal simbólico se fue creciendo alrededor de la idea y ahí se terminó volviendo una novela larga, digamos, porque tenía que contar muchas cosas y porque quería tener muchas voces ahí metidas para trabajar ese problema tan denso. Encima también es un pasado que uno podría tildar de horroroso, y hay como novelas, no sé, Nuestra parte de noche, que sitúan en eso, y es también una forma de decir quizás de mantener como esa memoria viva. No sé, lo que pasa es que en mi caso yo doy por sentado que el lector sabe lo que pasó en la dictadura, entonces la parte más horrorosa no la cuento, o la cuento como si fuera, la cuento cambiada, para que el lector ponga esto que pasa en La pata de mono. Yo cuento el centro clandestino como si fuera un hotel, para que el lector quiera acuchillarme en la calle, ¿no? Para que él ponga de su propia cosecha lo que realmente pasa en ese capítulo, ¿no? Entonces no sé si es una novela útil para mantener la memoria, porque la parte más tremenda no está contada, digamos, ¿no? Y es como jodida en ese sentido, ¿viste? Igual en general se entendió. Todavía no intentaron matarme, así que Está muy bien. me quedo tranquilo. Bueno, pero la novela tuvo una muy buena recepción, tuvo, o sea, cierto éxito. ¿Vos a qué se lo atribuís? Y un poco está pensada para ser leída muy rápido, ¿no? Todo lo que yo escribo es como muy... Tiene un ritmo. El ganador del Clarín del año pasado, que es Roberto Chuy, que fue alumno mío, dice que es una mantequita veloz, que es... me encanta la definición. Un poco de angustia da el hecho de escribir algo tan largo se lea tan rápido, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo considero que el entretenimiento es una vía para llegar a los lectores, a lo sumo la pueden volver a leer, Claro. porque yo trabajo como en dos sentidos. Por un lado, la novela es entretenida, por eso quizás gusta, y por otro busca formas medio laterales de contar la historia, saltos en el tiempo, plantea como un pequeño desafío, ¿no? Yo siempre digo, me encantaría escribir una novela para que la lea mi tía, pero mi tía no lee, así que qué sentido tiene. Nunca la va a leer, no, pero en el sentido de que para que la lea alguien que le guste la novela romántica, qué sé yo, pero no me sale. Y encuentro placer en otras cosas, ¿no? En plantear estos juegos formales. Porque bueno, ya que voy a trabajar con los géneros y voy a contar historias que son medio lugares comunes, digamos, ¿no? Como son viejas como la humanidad, lo que yo puedo aportar es más mi costado de letras. Entonces voy a por ahí aportar cuestiones de punto de vista o de tiempo narrativo, de cuestiones técnicas que por ahí no están en los libros de terror más populares, digamos, ¿no? Es, bueno, lo dijiste recién, de tu novela más larga, Sí. hasta el momento. ¿Te implicó también ese desafío con el hecho de la reescritura, las correcciones? Sí, estuvo un montón, me quería morir, estuvo un montón, porque en principio nada, iba a ser la novelita corta, incluso llegué a mostrársela a mi mujer, que es mi primera lectora, y después cuando caí con 400 páginas dijo, ¿qué pasó? Porque en principio tenía menos de 100, digamos, iba a ser una novela muy
muy, muy intensa, y sobre todo me costó encontrar la estructura, ¿no? O sea, esto que es una novela dentro de otra novela, ¿viste? Que es la vida de Julia, todo lo que pasó con sus abuelos y vuelve a la vida de Julia. Entonces esa clase de estructura, que puede parecer una boludez atómica, pero mientras la estaba escribiendo no sabía muy bien dónde iba a meter todas esas cosas, ¿no? La pasé muy bien escribiéndola, a mí me encanta escribir, yo trato de hacerlo todos los días, pero siempre me meto en berenjenales, como diría mi abuela, y esta vez no fue la decepción. Has tuiteado sobre la Ay. piratería de libros, Ay. sobre las ¿Vos descargas. sos una de las Swifties? ¿Vos estás detrás del movimiento Swift? No, pero ¿qué opinas? ¿Cuál es tu postura sobre la descarga de libros? Pero eso era un chiste, o sea, puse que al que descarga un libro mío, encima No, hice referencia a un gatito muerto que está en el libro, digamos. La gente o no tiene sentido del humor o no entiende los chistes, como muy complicado, ¿no? Era un chiste, era un maldito chiste, sí. digamos. No pasa nada, yo tengo que darle a mis alumnos de taller un cuento semanal, ¿no? ¿Y cómo se los voy a dar? ¿De dónde los voy a sacar? Si no es pirateando, digamos. O sea, o buscando en las redes, o bajándome libros. Lo hago un montón, qué sé yo. Obviamente, me encantaría... También es verdad que ir a comprarlos también es apoyo al autor. Sí, pero tienen razón los que me puteaban, que decían... ¿Por qué mierda voy a comprar un libro tuyo? ¿Quién te juna, Lamberti? Tienen toda la razón, digamos. A mí me pasaría exactamente lo mismo. Y tienen razón en decirme, todos me dijeron, no, primero uno lee pirateado, después se compra el libro. Lo cual no sé si siempre, No sé, si siempre es así. No sé. Me parece que es medio... Queda lindo para decirlo, pero no sé si es la verdad. Igual, mirá, este año me fui de vacaciones con 10 libros en el Kindle diciendo, tengo el entretenimiento perfecto. Se me rompe el Kindle. En Brasil, y no podía conseguir libros en español en Brasil, solo conseguí una biografía de García Márquez. Si querés saber algo de la vida de García Márquez, preguntame. Hacemos un especial de... Te lo puedo decir, me conozco toda la vida. Bueno, pero me estaba pasando últimamente, no me voy a volver a comprar un Kindle, porque lo que me estaba pasando era que la experiencia de leer en Kindle no es lo mismo que leer en papel. No es la misma experiencia. Y quiero volver a leer en papel. Por más que le tenga que arrancar la comida de la boca a mis hijos para comprarme libros. Donde yo más siento la diferencia es en el subrayado, sobre todo. No, porque en el Kindle también puedes subrayar. Sí, pero no sé, es como distinto. Es distinto. Muchos libros técnicos sí, o libros de antropología. Mircea Eliade estaba leyendo, ponele, y está buenísimo para leer en Kindle, o libros de técnicas literarias, ¿viste? Esos libros tipo de... Está buenísimo, pero en general una novela larga nunca la terminaba en un Kindle, me daba fiaca, ¿viste? Hay una experiencia, y volví a comprarme libros, incluso usados en el Parque Rivadavia, y la experiencia del libro es, para mí, es la experiencia. Cambia una barbaridad. Cambia, loco. O sea, yo entiendo que no tengas guita, pero después compran cualquier pelotudez, digamos, ¿no? Como, o sea, mi libro está súper caro, sale 40 lucas, yo lo entiendo, pero ¿cuántas cosas te compras en el supermercado con 40 lucas hoy? Sí. No sé, 2 paquetes de azúcar, hagamos la cuenta, nada. Qué sé yo, es una merienda, un brunch en Palermo, 40 lucas, entonces en el fondo, qué sé yo, ¿viste? Pero no estoy en contra de la piratería, no pasa nada. ¿Tuvo traducciones para El ser un cazador? No. Bueno, la van a traducir hay un rumor para traducirla al inglés, pero no puedo contar nada todavía. Bueno, tenemos la premisa. Y la misma editorial que publicó en
en portugués La Masacre, Dark Side Books, va a publicar para hechizar. ¿Y cómo pensás que puede ser la recepción fuera de Latinoamérica? No tengo idea, y fuera de Argentina. También. Porque nosotros tenemos todo eso, o por lo menos yo pensaba que teníamos todo eso bastante fresco, ¿no? Pero después gana cada monigote que te das cuenta que no tiene nada fresco, digo. No tengo idea de cómo va a ser leída. Supongo que yo he leído, qué sé yo, libros sobre la guerra de Angola, no sé, y entiendo lo que puedo entender, digamos. O leo Ana Karenina de Tolstoy y entiendo lo que puedo entender. La cantidad de cosas que me puedo estar perdiendo de ese momento histórico no me importa. Me importa si ella se queda con su amante, ¿no? En el fondo creo que vamos a leer eso. Y creo que la literatura tiene niveles, digamos, es como la bola en la ingle. Funciona a varios niveles, ¿no? Y hay una historia como bastante sencilla y bastante superficial que por ahí se la banca. ¿Luchito? En el momento de ahora que tienes un La momento pregunta también. La repregunta. Yo quería también un poco andar sobre todo en el tema de la dictadura, porque hay algo que a mí me sorprendió, yo tengo 30 años, que últimamente veo el público muy cautivado con obras artísticas de género terror situadas en época de dictadura, como por ejemplo, bueno, tu obra. Él nombró a la obra de Enríquez. Ahora hay una película 1978 de los hermanos Sonetti, en la cual sucede todo en un centro clandestino. La vi porque estuve de jurado en Rojo Sangre. En Rojo Sangre, mira. Sí, vi cosas que estaban muy buenas. Sí. Ha tenido bastante éxito 1978 y a mí me llama la atención cómo el público se cautiva muchísimo con historias de terror. Sí. Que suceden justamente en un momento histórico que, como él también dijo, ¿no? Es de terror. Y mi pregunta va más relacionado a cómo es el proceso en el cual se tiene que contar a través del terror una historia que nace en el mismo terror. Sí, es doble terror. No, como ya el mismo contexto es espantoso, vos lees Nunca Más y ves todos los videos que están dando vueltas en YouTube. Todos esos testimonios que aparecen en 1985 yo los había visto justo para hacer ese muy tremendo con el que termina la peli, la mujer que tiene el hijo en el auto y no lo dejan agarrarlo, cuchillada. Los había visto para investigar para la novela, digamos, porque me parecía, bueno, hijos, ¿no? Toda esa cuestión. Ya viene dada, no sé por qué le gusta a la gente. Supongo que 1978 está muy bien usado ese momento, ¿no? Cuando ellos van a... Es como la venganza, es como una especie de apuesta medio tarantinesca, ¿no? Como lo que hacen en la película esta donde matan a Hitler, ¿viste? Es la venganza del mal sobre el mal, ¿no? Como una cosa muy loca. No sé, yo como te digo, a mí la idea me terminó de cuajar porque tenía que ver con lo simbólico y ganaba mucho en términos históricos si ponía la historia a funcionar ahí, ¿no? El problema era cómo hacerlo, porque durante gran parte del kirchnerismo escribir una novela sobre la dictadura era repetir el discurso oficial, ¿me entendés? Y yo estaba de acuerdo con ese discurso, pero para mí repetir el discurso oficial no tenía sentido, era como otra vez decir lo mismo. Lo que encontré, incluso en la presentación de la novela, Ana María Yuga contó que cuando la empezó a leer dijo, otra novela sobre desaparecido, pero bueno, confió en el prejurado del Clarín y la siguió leyendo y se dio cuenta de que había otra cosa más
más provocadora, si se quiere, que no era repetir lo que yo y la gente que piensa más o menos como yo ya sabía. Claro. Y ahora una más en actualidad. Hoy en día, en los tiempos que están corriendo, inteligencia artificial, discursos que han vuelto que parecen de hace 50 años atrás, partidos políticos de toda índole, ciertos incluso hasta términos, palabras que antes no se usaban, que antes eran mal vistas, que hoy han vuelto, hablando de, en palabras mías, cierto retroceso, y teniendo en cuenta cómo hoy en día se está viendo la cultura, cómo es para un escritor, teniendo en cuenta y viendo a su alrededor esta realidad medio surrealista, pensar el terror y los miedos en una sociedad en la cual hoy en día estamos viviendo. Yo soy un privilegiado, digamos, ¿no? Como puedo vivir de dar talleres de escritura. Entonces, me agarro de esa tabla para pensar que no soy ni un despedido, ni alguien que se queda en la calle, ni puedo comprar cosas en el costo. Llenar el cochecito me parece que por eso no puedo victimizarme y decir me están persiguiendo, ¿no? No es mi caso, por lo menos. Pero, qué sé yo, es un gobierno de derecha, ¿no? Hay que apretar los dientes y seguir, digamos, no sé qué otra vamos a encontrar, no se va a caer, lo más probable es que no se caiga, por más que sentimos que se va a caer todo el tiempo. Y es una época muy rara para todo el mundo, creo yo, ¿no? Esto de la inteligencia que decías y de cierto componente de farsa que hay, ¿no? Con Trump allá, con Milei, son como arlequines, digamos, son como gente que vos mirás al costado diciendo, pero ¿de verdad? ¿No? Hay una sensación como de, yo digo que es un nuevo sentido común, porque hace 5 años una de estas ya implicaba que se derrumbaba todo, y hoy pasa, ¿no? Es tapada por otra cosa. Vos decís, bueno, lo de Libra, no pasa nada, el tipo gana todo en las elecciones, en el Congreso, digamos, como le votan todo, ¿viste? No pierde una, no sé cómo andará de popularidad, tampoco me importa demasiado, pero es un mundo que yo voy dejando de entender, digo. O no estoy formateado para esa cosa, ¿no? No sé si te pasa lo mismo a vos con 30, a lo mejor no es porque yo estoy viejo, digamos, sino porque realmente es otra normalidad, que obviamente uno desde su lugar tiene que resistir, entre comillas, ¿no? Pero no veo muchas posibilidades. Y es difícil pensar en nuevos terrores o en ideas terroríficas teniendo en cuenta cuando la propia realidad en la que uno está mira al costado y ya todo da miedo. Sí. Yo soy un escritor más inconsciente, no es que digo, apenas ganó Milei, en mi taller se llenó de textos sobre él. todo el mundo tenía su texto distópico sobre el enano el enano demente, ¿no? Pero no sé si se puede escribir sobre el presente y no sé si se puede elegir sobre qué escribimos, ¿no? Entonces yo descubro sobre qué escribí, qué estoy simbolizando después de haberlo hecho. Lo primero es contar una historia, no es que voy a esconder una crítica velada a la nueva derecha en lo que escribo. Va a estar ahí en lo que, porque me va a atravesar a mí, digamos, ¿no? Entonces va a tener como partes mías.
Pero uno no controla muy bien lo que escribe, y a veces uno se pone del lado del mal incluso, sin quererlo, ¿no? En el sentido de que la literatura no es una fábrica de corrección política, ¿no? Sale lo que sale. Vos lees, qué sé yo, Joyce Carol Oates, ¿no? Que es una escritora súper feminista, qué sé yo. Tiene un cuento donde una chica con la pollera muy corta es castigada, y termina siendo como abordada por Satanás, ¿viste? Y es súper feminista ella, ¿no? Entonces, es literatura. Hay otra cosa ahí dando vuelta, no es todo tan directo y tan manejable. ¿Crees que los miedos han cambiado o que va a transcurrir el tiempo y el público va a seguir cautivado con ciertos elementos del terror que van a perdurar por siempre? Bueno, es lo que dice un poco Fareta, con todas esas ideas de que en realidad el terror está aludiendo a cuestiones religiosas que hemos dejado atrás por el liberalismo, precisamente, o por la idea de que la vida solo es comprar cosas y vender cosas, digamos. De que el dinero es el único Dios, ¿no? No sé, yo no puedo hablar por los miedos, en nombre de los miedos colectivos. Yo solo entiendo los míos, ¿no? Y sí, obviamente mis miedos cambiaron desde que era niño hasta hoy. El miedo a la locura, el miedo a ser pobre, el miedo a que le pase algo a mis hijos, qué sé yo, son miedos nuevos que yo no tenía. Ahora tengo una serie de miedos nuevos, un repertorio que es miedo a subir en ascensor, que antes no tenía, ¿no? Este no, porque es cortito, pero cuando tengo que subir al 10, digo, esto se va a caer en cualquier momento. Y miedo a volar, que nunca había tenido miedo a volar, y últimamente, porque encima vieron esa seguidilla de aviones que se cayeron, no sé si ustedes se dieron cuenta. Tremenda. Una seguidilla de 10 aviones que se cayeron en 15 días. Sí, sí. Puedo decir, ¿qué está pasando? Obviamente mi mente empieza a tirar, ¿no? Como tenés un vuelo cercano y... Obvio que son ovnis, ¿no? Claro, tengo que irme, no sé, a Catamarca en avión, digo, me voy a hacer mierda. Ya está. No, y además la paso recontra mal, estoy como agarrado así, como transpirando, todo el mundo sonriendo, y yo, la estoy pasando muy mal. Son miedos nuevos, a lo mejor tienen que ver con la edad. Y después, obviamente, sí, todo esto que está pasando genera como una cosa medio ambigua de decir, por un lado, bueno, tranquilicémonos, el fascismo es otra cosa, ¿no? El fascismo es, digo, tampoco le vamos a decir fascismo a todo. Y por otro lado, hay cosas muy jodidas que están pasando, ¿no? Entonces, son como dos voces peleándose dentro de uno, diciendo tranquilo, y al mismo tiempo, pero esto es una locura, no entiendo nada, ¿no? Es complicado. Nos vamos a despedir con una nota muy triste, con una nota bajonera lambertiana. Muchas gracias, Luciano, por venir. Por favor, a ustedes, chicos. La pasé muy bien. Gracias.